Hola, mi nombre es Rodrigo García Arteaga y en esta presentación implementaré los fundamentos y modelado de sistemas físicos de control 1. A través de esta presentación abarcaremos los siguientes puntos: conceptos clave de la teoría del control, importancia y aplicaciones de cada concepto y un ejercicio de diagrama de bloques. Para comenzar, contamos con la variable controlada, que simplemente es aquello que queremos mantener en un cierto valor. Un ejemplo, si hablamos de un aire acondicionado, lo que se requiere es controlar la temperatura dentro del cuarto, y en este caso la variable vendría siendo la temperatura. Para esto tenemos que la magnitud se desea mantener en un valor o rango específico, y el objetivo del control pues simplemente es la razón de existencia del sistema, lo que vendría siendo la salida, que es y. Como otro término tenemos la variable compleja, que esta es aquella que se expresa con números que tienen una parte real y otra parte imaginaria. En control se usa mucho para analizar los sistemas en el dominio de Laplace y en frecuencia, porque nos permite entender mejor cómo se comportan. También contamos con la variable manipulada, que simplemente es el sistema de control que puede ajustar para lograr lo que la variable controlada llegue al valor deseado. Siguiendo con el ejemplo del aire acondicionado, sería la potencia del compresor. Sin esta acción no podríamos influir en la planta. En pocos términos, es el medio de acción para lograr que la variable controlada siga el valor deseado. Otro punto importante dentro del control es la curva de histéresis, que es cuando un sistema no responde igual al subir que al bajar una variable, sino que depende de lo que pasó antes. Un ejemplo claro es el termostato de un carro, que no enciende y se apaga exactamente en el mismo punto, sino que hay una diferencia. Esto es importante porque afecta la precisión del control. Otro concepto fundamental es la función de transferencia, que esta básicamente es como una fórmula que relaciona la entrada y la salida en un sistema de dominio de Laplace, y es muy útil porque nos permite predecir cómo se va comportando un sistema sin necesidad de hacer pruebas físicas. Bueno, aquí nos permite modelar, analizar y diseñar controladores de manera más sencilla. Otro punto importante son las perturbaciones, que básicamente es aquello que afecta al sistema y que no las queremos. Seguimos con el mismo efecto del cuarto con aire acondicionado. Bueno, pues cuando abrimos la puerta o hay una ventana, pues aquí hay una perturbación porque cambia la temperatura, y básicamente el control se encarga de compensar esas perturbaciones. Igual contamos con los lazos, que básicamente hay dos tipos: el lazo abierto y el lazo cerrado. Bueno, pues el lazo abierto es aquel donde la salida no se mide ni se compara. Un ejemplo de ello es el microondas, que se calienta por un tiempo fijo y no sabemos realmente la temperatura que se alcanza. El otro viene siendo el lazo cerrado, que en cambio del abierto, la salida sí se mide y se retroalimenta. Se compara con el valor deseado y se corrigen los errores automáticamente. Un ejemplo de esto es el aire acondicionado con termostato, porque cuando la temperatura cambia, el mismo termostato se encarga de alcanzar de nuevo la temperatura que es deseada. También contamos con dos tipos de sistemas, que viene siendo el lineal y el no lineal. Bueno, pues básicamente el lineal es el que responde de manera proporcional a la entrada, y este cumple con el principio de superposición. La ventaja de este sistema es que son fáciles de analizar y de modelar, y por esa misma razón el control es el primer sistema que nos enseñan. También tenemos el sistema no lineal, que en realidad la mayoría de los sistemas reales no son lineales, o sea que no responden de manera proporcional a la entrada. Estos sí son un poco más complicados de estudiar, pero la ventaja de ellos es que reflejan mejor la realidad de los procesos industriales. Otros puntos importantes es la entrada y la salida de un sistema. Y bueno, básicamente la entrada es el estímulo o la señal que le damos al sistema. Un ejemplo de ello puede ser el voltaje que aplicamos en un motor. Y pues este es importante porque es lo que genera la dinámica del sistema. Y también tenemos la salida, que la salida es básicamente la respuesta del sistema ante la entrada. Siguiendo con el ejemplo del motor, la salida sería la velocidad que alcanza. Lo que medimos y controlamos siempre se va a ver reflejado en la salida. Otro punto clave dentro del control es la planta, que básicamente es el proceso físico que queremos controlar, y sin incluir el controlador. Un ejemplo claro de esto es un sistema de temperatura, y la planta sería el horno en sí. Otro punto clave es el sistema, que básicamente es el conjunto de elementos que procesan las entradas para generar unas salidas. Como último en las definiciones tenemos el control, que básicamente es el conjunto de acciones que regulan un sistema para que se comporte como nosotros queremos, y es lo que nos permite tener los procesos estables, precisos y eficientes.
A continuación explicaré un diagrama de bloques utilizando el método algebraico. Bueno, para empezar tenemos que visualizar el diagrama y nos podemos dar cuenta que tiene una entrada RDS que entra a un sumador. Este tiene la salida con un bloque G1 y la salida de G1 la vamos a llamar como ADS, que entra a otro sumador. El siguiente sumador lo vamos a tomar como una perturbación que llamaremos DS y la salida de este sumador se va a llamar BDS. Entonces esta señal entra a un bloque G2 que va a la salida CDS. De la salida CDS tenemos otra retroalimentación que entra en la parte negativa del primer sumador, que llamaremos H1 de CDS, ya que viene de ese mismo punto. Y una vez ya indicados cada punto del diagrama, empezaremos a explicar el procedimiento paso con paso. Tenemos que el primer sumador recibe una entrada RDS y se le resta la señal de retroalimentación H1 CDS. Esta señal pasa por el bloque G1, por lo tanto la salida de G1 es a la que le llamamos ADS, que tenemos que encontrar. Entonces ADS es igual a G1 de RDS menos G1 H1 CDS. Después en el segundo sumador se le suma ADS junto con la perturbación de DS. A esta señal le vamos a llamar BDS, que igual tenemos que encontrar. Entonces tenemos que BDS es igual a ADS más DDS, que es igual a G1 RDS menos G1 H1 CDS más DDS. La señal del bloque BDS pasa por el bloque G2 y esto nos da la salida final de CDS. Tenemos que hallar entonces CDS, que esto es igual a G2 que multiplica G1 RDS menos G1 H1 CDS más DDS. Ahora vamos a reordenar los términos para dejar la CDS de un solo lado. Tenemos que CDS más G1 G2 H1 CDS viene siendo igual a G1 G2 RDS más G2 DDS. Esta CDS la vamos a factorizar y a despejar, lo que viene dando como resultado CDS, que es igual a G1 G2 sobre 1 más G1 G2 H1 DRS más G2 sobre 1 más G1 G2 H1 DDS. La parte del denominador viene siendo la retroalimentación, que es de H1, del bloque H1. Entonces finalmente tenemos una salida que se puede expresar como dos funciones de transferencia. Una va a ser con respecto a la entrada y otra va a ser con respecto a la perturbación. La función de transferencia con respecto a la entrada es CDS sobre RDS menos G1 G2 sobre 1 más G1 G2 H1. Y la función de transferencia con respecto a la perturbación es CDS sobre DDS, que es igual a G2 sobre 1 más G1 G2 H1. Entonces sabemos que si la perturbación aumenta, la retroalimentación la atenúa, y si la entrada de RS aumenta, la salida depende del producto del bloque G1 y G2, pero también queda afectada por la retroalimentación. Y esto sería todo del ejercicio de diagrama de bloques explicado por el método algebraico. A continuación explicaré el diagrama de bloques utilizando el método de simplificación. Bien, para comenzar tenemos que el diagrama comienza de una entrada U y que entra un sumador. En ese sumador no solo está la entrada, sino que también llega una señal desde la salida que pasa por el bloque H2, y como esta señal está restando, quiere decir que la retroalimentación es negativa. De ese sumador sale otra señal que es intermedia y se reparte en dos caminos diferentes, uno que entra en el bloque G1 y otro que entra en el bloque H1. Sabemos que tanto G1 como H1 reciben la misma entrada y sus salidas se vuelven a sumar por el mismo punto, y esto significa que G1 y H1 están en paralelo, por lo tanto sí se pueden sumar, sustituyéndose en un solo bloque. Para simplificar la parte superior del diagrama, consultamos en nuestra tabla de simplificación de bloques, que debemos de encontrar una simplificación que sea parecida a esa parte subrayada en color amarillo del bloque inicial, y la encontramos y se representan las letras de color morado.
Bueno, para este diagrama nos quiere decir que si tenemos una entrada que va a dos bloques en paralelo a un sumador, podemos simplificarla en un solo bloque. Y esta quedaría la entrada hacia el bloque G1 más H1. Esa sería la simplificación para la parte superior. Entonces, también tenemos que reducir la retroalimentación, que viene siendo H2. Y también, consultando las tablas, vamos a ver una que se parezca al bloque como ya nos quedó. Entonces tenemos que la entrada va hacia un sumador y tenemos un bloque llamado G con la retroalimentación H. Esta quiere decir que sí podemos simplificar en un solo bloque final. Tenemos la entrada A que va al bloque y esta nos dice que G, que vendría siendo G1 más H1, es dividida sobre 1 y el signo más corresponde porque en el bloque inicial tenemos que el sumador, la señal al sumador entra en la parte negativa y en nuestra tabla de simplificación igual está entrando en la parte negativa, entonces menos por menos es más. Entonces nos dice que G, que es la parte superior del bloque final, la vamos a multiplicar por H, que es la retroalimentación. Entonces el bloque final nos quedaría U, que es la entrada, va hacia un bloque que vamos a llamar G1 más H1 sobre 1 más G1 H2 más H1 H2. Y esta tiene una salida que corresponde a Y. Y con esto terminaría la explicación de simplificación por diagrama de bloques. Muchas gracias por ver la presentación.